Primera de Samuel, capítulo 3, y lleva como título Jehová llama a Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y éste respondió: heme aquí. Hasta aquí le dejamos la palabra del Señor. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, mira mi Cristo de la gloria. Tu palabra, Señor, ha sido leída, Señor. Más falta la exhortación, mi Padre Celestial bendito. Yo clamo que sea usted, mi Cristo de la gloria, hablando, Señor, a través de su Espíritu Santo, a su pueblo, a su iglesia, Señor. Aleluya. Trae esa palabra viva y eficaz, mi Cristo de la gloria. Levanta, Señor, al caído, dale fuerza, Señor, a aquel que no tiene ninguna. Aumenta la fe de tu pueblo, aumenta la fe de tu iglesia. Mi Padre Celestial bendito, porque la fe viene por el oír y el escuchar tu palabra. Mi Padre Celestial bendito, ayúdanos, Señor, a seguir adelante de este camino de salvación. Danos la fortaleza que necesitamos. Derrámate, Señor, en cada vida, en cada corazón, a través de tu Espíritu Santo. Sea usted el que sea orando, hablando, ministrando en este día, Padre amado. Aleluya, Señor, porque yo nada tengo, mi Cristo de la gloria. Aleluya, Señor, Padre amado, pero más confío en usted, en su poder. Aleluya, Señor, Padre amado, en esta hora que más que pedirle, Señor, que sea su bendición del cielo, obrando, mi Cristo de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mis hermanas, aleluya, mis hermanos en Cristo Jesús. Y Dios nos habla, aleluya, a través de su mensaje, de su palabra de salvación. Aleluya, ¿no es cierto? Hoy necesitamos escuchar palabra de Jehová, porque hoy la palabra de Jehová escasea, ¿no es cierto? Como en los tiempos del profeta Samuel, donde la palabra de Dios escaseaba, donde no había visión, donde era una época de oscuridad, donde no había visión ni palabra de Jehová se había manifestado, aleluya, en ese tiempo, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Y hoy, aleluya, escasea la palabra de Dios, porque la gente le está cambiando el mensaje de salvación. Hoy no se está predicando la palabra verdadera. Hoy no se está predicando que Cristo salva, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo viene pronto a buscar un pueblo, una iglesia que hace su voluntad, así como escaseaba en los tiempos de Samuel la palabra de Dios. Hoy escasea la palabra del Señor en el pueblo de Dios. Aleluya. Necesitamos un Samuel que se levante a escuchar la voz del Señor. Necesitamos hijas e hijas como Samuel que se paren en las brechas, aleluya, con una palabra, con un rema, con una palabra de Dios renovada para sus vidas, aleluya. Necesitamos hijas e hijas como Samuel, aleluya. Dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Dios escaseaba, no había visión, aleluya. Y cuando los ojos del profeta Elí comenzaban, ¿no es cierto?, a oscurecerse, porque él no tenía visión, no podía ver, aleluya, y él estaba en su aposento, aleluya, y Samuel estaba, aleluya, en el santuario, en el arca del pacto, junto al arca del pacto, aleluya, que significa, aleluya, que traía, ¿no es cierto?, las tablas reverdecidas, las tablas de la ley, la vara reverdecida de Aarón y el almaná, aleluya, que eso representaba la presencia de Jehová, aleluya. El arca del pacto representaba el arca, aleluya, representaba, aleluya, la presencia de Jehová en nuestras vidas, porque cuando está la presencia de Jehová en tu vida, aleluya, Él te va a respaldar, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a fortalecer, Él te va a restaurar, Él va a bendecir tu vida, tu hogar, tus hijos, aleluya. Cuando está la presencia de Jehová en tu
tu vida. Esa presencia, aleluya, significa el respaldo de Dios en tu vida, aleluya. Y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Samuel estaba, aleluya, junto al santuario, junto al arca del pacto, aleluya, que representaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios, ¿no es cierto?, fuese apagase, Dios llamó a Samuel y este respondió, heme aquí. Luego fue hasta donde estaba Elí y le dijo, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve a tu aposento, ¿no es cierto? Y dice que Samuel vuelve a acostarse, pero Jehová una vez más llama a Samuel y este le responde, heme aquí, ¿no es cierto? Y se presenta otra vez ante el sacerdote Elí, que era la máxima autoridad de ese tiempo, aleluya. Y él le dice, yo no te he llamado, ¿no es cierto? Vuelve a tu aposento, pero Jehová llama a Samuel por tercera vez y Elí se da cuenta que era Jehová el que estaba llamando al muchacho, que era Jehová, aleluya, el que llamaba al profeta Samuel, aleluya, y le da instrucciones, ¿no es cierto?, a Samuel y le dice, vuelve a acostarte. Si Jehová te vuelve a llamar, le responderás, heme aquí, habla Jehová que tu siervo escucha. Y Jehová, aleluya, le habló a Samuel, aleluya, y aleluya, le dijo, heme aquí, que habla Jehová que tu siervo escucha. Y él le dijo, heme aquí que yo haré una cosa en Israel, que todos los que escucharan van a retener los oídos, porque él le iba a enviar juicio a la casa de Elí, aleluya, a la casa de sus hijos, porque sus hijos eran hijos rebeldes, hijos, aleluya, que no tenían temor de Dios, hijos, aleluya, que tomaban de lo que querían de las ofrendas y tomaban a las mujeres que venían al templo a ofrendar voluntariamente, aleluya. Y Jehová estaba cansado de esa situación, porque, ¿no es cierto?, Elí, siendo un sacerdote, siendo la máxima autoridad, no lo había corregido, no lo había, ¿no es cierto?, hablado, no le había hablado de la palabra del Señor, no había corregido a sus hijos. Y nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestra familia del mensaje de salvación, de hablarle, aleluya, que no hay otro camino de salvación, aleluya, porque si ellos escucharen y no hacen caso, pero nosotros salimos de nuestra responsabilidad, aleluya, tenemos la responsabilidad de hablarle a nuestra familia, de hablar en nuestro hogar, aleluya, de Cristo, ¿no es cierto?, viene pronto, aleluya, que Cristo nos llama, ¿no es cierto?, con lazos de amor, con lazos de misericordia. Tenemos la responsabilidad, aleluya. En esa época era una época donde no había visión, era una época de oscuridad, era una época, aleluya, donde no había palabra de Dios, aleluya, no había visión ni palabra de Dios se había manifestado, pero Jehová llamó a Samuel, Jehová, aleluya, llamó a Samuel, aleluya, porque sabía lo que había en su corazón, porque él amaba estar en el templo, en el santuario, junto al arca, junto a la presencia de Dios, junto al Espíritu Santo de Dios. Y dice que Samuel, él crecía y causaba gracia delante de los ojos de Jehová y de los hombres, que cuando Samuel pasaba, la gente se tiraba a piso y preguntaba si tú venías en paz o en guerra, porque ninguna palabra del profeta Samuel salió, ¿no es cierto?, cayó a tierra, sino que toda fue cumplida por Jehová, y Dios lo levantó, ¿no es cierto?, como juez, como profeta, aleluya, como sacerdote de aquellas épocas. Dios lo levantó a Samuel, aleluya. Samuel tenía el respaldo de Jehová, Samuel tenía, ¿no es cierto?, el respaldo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aleluya. Y Dios hoy está llamando a su pueblo, está llamando a su iglesia. Dios quiere hijas e hijas que busquen su presencia, que entren en su cuarto, que oren a su Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Que te humilles
rodillas, que avives el fuego que se había apagado del Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque muchas veces, ¿no es cierto?, ese fuego se apaga en nuestras vidas, aleluya. Dios que está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia, Dios quiere hijas e hijas como Samuel que prediquen la verdad, que se paren contra el pecado, contra la maldad, contra la inmundicia, que no toleren las cosas, ¿no es cierto?, que Elías hacía, aleluya. Dios quiere, ¿no es cierto?, un pueblo que predique la verdad, que predique que Cristo viene pronto a buscar un pueblo, una iglesia que hizo su voluntad, aleluya. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia, y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, aleluya, porque él se sometía bajo la autoridad de Elí, bajo la autoridad, ¿no es cierto?, del sacerdote Elí. Dios quiere que su pueblo pueda estar sometido, ¿no es cierto?, aleluya, a quienes van por delante de la obra, a aquellos que van por delante de la misión, aleluya, que tengamos un corazón sencillo, un corazón humilde delante del Señor, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nos sometamos, ¿no es cierto?, a los que están por delante, a los pastores, a los ministros, a los que van por delante de las obras, aleluya. Dios quiere hijos e hijas de fe que se levanten en este tiempo, aleluya, a marcar la diferencia, a buscarle mientras pueda ser hallado, a buscar su rostro, a buscar su presencia, porque sabemos que el joven Samuel, ¿no es cierto?, él estaba en el templo de Jehová, aleluya, y Jehová lo había levantado, aleluya, cuando Israel, aleluya, estaba, aleluya, pasando por un momento tan difícil, donde no había visión, donde se habían rebelado contra la palabra de Dios en aquellos tiempos, aleluya, y Dios levantó a Samuel. Dios sigue llamando a su pueblo, Dios sigue llamando a su iglesia, Dios sigue llamando, aleluya, a su pueblo que haga su voluntad, a hijos e hijas que se levanten en fe, que se congreguen, que entren al altar, aleluya. Podemos ver, ¿no es cierto?, como Samuel, él ministraba, aleluya, a Jehová en presencia del sacerdote Elí, aleluya, y él era un joven, ¿no es cierto?, aunque Jehová lo había llamado varias veces y este venía, ¿no es cierto?, a presentarse delante del sacerdote, aleluya, porque él mostraba su interés por servir al templo de Dios. Él mostraba su interés, aleluya, por agradar a Jehová, por servir al templo de Dios, siendo solo un muchacho. Él, aleluya, mostraba el interés que tenía, ¿no es cierto?, por agradar a Jehová, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Por eso, aleluya, Dios quiere hijos e hijas que se levanten a marcar la diferencia, que se paren en la brecha, que le digan, heme aquí, Señor, aleluya, que busquen su presencia, que busquen su Espíritu Santo, que busquen de su fuego, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante, este momento que nos da el Señor, aleluya, y por su gran misericordia Él nos habla nuestras vidas, aleluya. Esa era una época de oscuridad, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Una época de oscuridad donde Dios no se estaba manifestando, donde Dios no estaba hablando al corazón del hombre, aleluya, donde Dios, aleluya, estaba en silencio, aleluya, donde había una sequía espiritual tan grande, aleluya, había, ¿no es cierto?, una sequía tan grande dentro, aleluya, de esas épocas, dentro del templo, ya no buscaban al Señor. Aleluya, los hijos del sacerdote Elí, ellos hacían lo que querían, aleluya, y Elí no los había reprendido y vino juicio sobre sus vidas, ¿no es cierto?, porque Jehová le dijo que morirían sus hijos, Omni y Fimnet, en un solo día ellos morirían, aleluya, por no, aleluya, obedecer la voz de Jehová, y ninguna ofrenda, ningún sacrificio podía, ¿no es cierto?, limpiar lo que Jehová iba a hacer
aleluya, ninguna ofrenda, ningún sacrificio podría, aleluya, limpiar lo que Jehová iba a hacer, aleluya. Y Dios hoy está llamando a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Necesitamos hijos, aleluya, que marquen la diferencia, que busquen su Espíritu Santo, que busquen su fuego, que busquen de su aceite, que lo busquen a Él en oración, en ayuno, en consagración. Mientras muchos no le buscaban, Samuel se humillaba. Samuel estaba en el templo junto al arca del pacto, mientras Elí dormía, mientras muchos dormían, él estaba buscando, él se estaba amaneciendo, él estaba allí velando, aleluya, buscando la presencia de Dios en su vida, aleluya. Mientras muchos dormían, él estaba buscando, porque no hace falta buscar, aleluya. Dios quiere, aleluya, hombres y mujeres que busquen su rostro, que busquen su presencia, aleluya, que busquen de su fuego, de su aceite, aleluya, que marquen la diferencia, aleluya, en este mundo, ¿no es cierto?, de pecado, de maldad, porque Dios, ¿no es cierto?, ama al pecador, pero lo que aborrece el Señor es el pecado en nuestras vidas, y sabemos que no hay otro camino de salvación, que solamente ese es este camino, aleluya, que Dios es la verdad, es el camino, es la vida, que no hay otro camino que nosotros podamos ir a nuestro Padre celestial, aleluya, Santo Rey de la Gloria, Dios, aleluya. Se había manifestado en una época de sequía, de silencio, de oscuridad, aleluya, como muchas veces nosotros sentimos sequía y oscuridad en nuestras vidas, porque no hace falta doblar nuestras rodillas, no hace falta buscar la presencia de Jehová, aleluya, no hace falta consagrarnos, aleluya. Samuel, él estaba consagrándose, él estaba en el templo, él estaba, ¿no es cierto?, buscando la presencia de Dios, aleluya, mientras muchos no le buscaban, mientras muchos, aleluya, se burlaban, mientras muchos se reían, pero él estaba buscando la presencia de Dios en su vida, aleluya. A él no le importaba nada, él buscaba la presencia de Dios, mientras muchos hacían lo malo, porque la gente de esa época estaba cansada, Jehová estaba cansado de ese tiempo, ¿no es cierto?, de lo que hacían los hijos del sacerdote Elí, aleluya, y mandó juicio, ¿no es cierto?, a la vida de Elí, aleluya, a la vida del sacerdote Elí, a sus hijos, aleluya, mandó juicio sobre su familia, aleluya. Él dijo que iba a hacer todo lo que, aleluya, él había hablado acerca de Elí y sus hijos, aleluya, porque eran hijos rebeldes, hijos que no se sometían, hijos, ¿no es cierto?, que no, aleluya, tenían temor de Dios en sus corazones. Y Dios quiere hijas e hijas que tengan temor de Dios en sus corazones, que le busquen a Él primeramente, que lo amen a Él primeramente, aleluya, que lo busquen a Él, que lo pongan a Dios en primer lugar de su vida, ¿no es cierto?, de nuestra vida, de nuestra, aleluya, nuestra vida, de nuestro corazón, que pongamos a Jehová, aleluya, que busquemos su presencia, que doblemos nuestras rodillas, que busquemos a este Rey de Reyes, porque no conocemos el día de mañana. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, dice la palabra, Dios quiere hijas que se humillen, hijos, aleluya, que se humillen a Él, a su presencia, a su Espíritu Santo, aleluya. Ahora que hay tiempo de poder buscarle, aleluya, ahora que hay tiempo de poder consagrarnos, aleluya, porque hay muchos, aleluya, que están cansados, mucho pueblo, ¿no es cierto?, que, aleluya, que está cansado, que se siente cansado, que se siente fatigado, mucho pueblo que ha perdido el interés, el entusiasmo, mucho pueblo, ¿no es cierto?, que ha vuelto atrás, aleluya, y Dios no quiere que vuelvas atrás, Dios quiere que sigas adelante en estos caminos de salvación, aleluya. Dios quiere que sigas adelante en este camino de salvación, aleluya, porque no hay otro camino, aleluya, que podamos ir, aleluya.
Santo Rey de la Gloria. Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas e hijas que le busquen, hijas e hijas que perseveren, porque el que persevera hasta el final, ese será salvo, aleluya. No importa esa prueba, no importa esa dificultad que estás pasando, aleluya. Dios hoy te está llamando, Dios, aleluya, hoy habla, Dios hoy llama a su pueblo, a través de su Espíritu Santo está llamando, porque Él te dijo que no te dejará solo, que Él, aleluya, acabará toda la obra que un día empezó en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio. Él, aleluya, va, ¿no es cierto?, a acabar toda la obra que un día empezó en tu vida, porque Dios tiene propósitos para ti, pueblo, iglesia. Dios tiene propósitos para ti, aleluya. Dios te quiere levantar como un predicador, Dios te quiere levantar como un instrumento, como un adorador, ¿no es cierto?, como un predicador grande en sus manos, que lleves el mensaje de salvación, aleluya, que hables la verdad, mientras muchos, aleluya, dormían, mientras muchos, aleluya, ¿no es cierto?, mientras Lee dormía, mientras muchos no le buscaban, mientras muchos, aleluya, Santo Rey de la Gloria, no hacían su voluntad en aquel tiempo, pero Jehová, aleluya, llamó al profeta Samuel, y Dios hoy está llamando hijos e hijas de fe, hijas e hijas, aleluya, que se paren en las brechas, aleluya, con una palabra renovada en sus vidas, que prediquen la palabra de salvación, que Cristo sana, que Cristo viene pronto a buscar un pueblo, una iglesia que hace su voluntad, aleluya, porque mucha iglesia hoy está durmiendo, mucha iglesia, ¿no es cierto?, hoy, aleluya, no se está dando cuenta, aleluya, que el tiempo está cerca, que la venida de Cristo está cerca, que Él viene pronto, aleluya, a buscar un pueblo, una iglesia que hizo su voluntad, una iglesia que se consagró, una iglesia que se humilló, que rindió su vida, a su alma, su corazón delante de la presencia del Señor. Y Dios hoy está llamando a hombres y mujeres, aleluya, debemos, ¿no es cierto?, escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios, aleluya, porque Dios habla a su pueblo por medio de la profeta mayor, porque toda palabra de Dios es inspirada por Él, aleluya. Dios habla a su pueblo por medio de la profeta mayor, Dios habla a su iglesia por medio de la profeta mayor, Dios aún en el silencio, Él está obrando, Él está trabajando a tu favor allí en la prueba, en la lucha, en la angustia, en la dificultad que tú te encuentras. Él está peleando, Él está luchando, Él está peleando la buena batalla de la fe. Aleluya, aún en el silencio Dios está obrando, está peleando a tu favor. Aleluya, Dios habla a su pueblo, a su iglesia, por medio del Espíritu Santo. Hoy se manifiesta el Señor, la presencia del Señor, ¿no es cierto? Muchas veces nos habla por instrumentos, nos habla por el predicador, nos habla cuál es la voluntad de Él en este tiempo, aleluya, donde el mundo se ha corrompido, ¿no es cierto?, como en los tiempos de Samuel, aleluya, Santo Rey de la Gloria, donde vemos, ¿no es cierto?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y podemos ver, ¿no es cierto?, muchos corazones que se han endurecido, que ya no están, ¿no es cierto?, escuchando el mensaje de salvación, que hoy se están riendo, que hoy no están, ¿no es cierto?, escuchando el mensaje de salvación, aleluya, pero llegará un día donde van a tener hambre y sed de poder escuchar la palabra de Dios, aleluya, hambre y sed no de comida ni de bebida, sino de poder escuchar la palabra de Dios, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Por eso sigue adelante confiando en el Señor, porque nuevas son cada mañana, son sus misericordias que Él tiene para su pueblo, que Él tiene para su iglesia. Él está llamando hoy a un Samuel que marque la diferencia, un Samuel que le diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, un
Samuel, aleluya, que predique, aleluya, que Cristo viene pronto, aleluya, que llevemos el mensaje de salvación a nuestra familia, ¿no es cierto?, nuestro hogar, ¿no es cierto?, porque dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él, aleluya, y Dios, aleluya, quiere hijas, ¿no es cierto?, que vuelvan, aleluya, al altar de Dios. Mientras muchos no le buscaban, mientras muchos hacían lo malo, mientras muchos, ¿no es cierto?, se le habían dado vuelta la espalda a Jehová, Samuel estaba allí consagrándose, Samuel estaba allí en el arca del pacto de Dios, junto a la presencia de Dios. Mientras muchos le daban vuelta la espalda a Jehová, Samuel estaba en el templo, él se consagraba, aleluya, él, aleluya, buscaba su rostro, él buscaba la presencia de Jehová, aleluya, y Dios quiere hijas de fe que se levanten, aleluya, a poder buscarles hoy, aleluya, a rendir tu vida, a rendir tu corazón, aleluya, a este Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él se merece, aleluya, toda gloria, toda honra en nuestras vidas, porque Él nos vio cuando nosotros no valíamos nada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo uno que nos miró, hubo uno que nos vio, hubo uno, ¿no es cierto?, aleluya, que puso su mirada en nosotros, aleluya, santo Rey de la gloria. Hay uno que te dice, siga adelante hoy en este camino de salvación, sigue buscando su rostro, porque no en vano estamos buscando, no importa esa lucha, no importa esa prueba, no importa esa dificultad, ella es Jehová tu carga y Él hará. No dejará para siempre caído el justo, dice la palabra del Señor. No importa esa prueba que estás pasando, deja a Jehová esa carga, déjales a Él, aleluya, todas las cosas, porque Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de tu situación, Él tiene el control sobre lo que tú estás pasando en esta hora, Él tiene el control de tu familia, de tu hogar, de tus hijos. No estamos solos, pueblo, aleluya, tenemos a un Dios que está con nosotros, que hoy nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese mismo Dios, ¿no es cierto?, que estuvo con Israel, ese mismo Dios hoy se está manifestando en nuestras vidas, aleluya. Ese mismo Dios que te dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, aleluya, porque alabamos a un Dios grande, un Dios poderoso, aleluya, que va como un poderoso gigante, aleluya, abriendo caminos en tu vida donde no hay caminos, aleluya. Él abre sendas donde no hay senda, Él abre caminos donde no hay camino. Él, aleluya, es el que quiere manifestar, el que quiere bendecirte, el que quiere ayudarte, el que quiere fortalecerte para que puedas seguir adelante en este camino de salvación, porque no es fácil, mis hermanos, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, porque Él sabe cómo está nuestra vida, Él sabe cómo está nuestro corazón, pero Él no te va a dar más carga de la que podamos llevar, aleluya, porque echa sobre Jehová tu carga y Él hará, no dejará para siempre caído el justo. Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Echad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere que aprendamos de Él, aleluya. No importa si hemos pecado, no importa si hemos caído de la gracia, aleluya, santo Rey de la gloria, porque tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios, aleluya, que nos llama tal como estamos, y el que a mí viene yo lo echo fuera. Si tú vienes a Jehová con un corazón contrito, con un corazón humillado, Él no te va a echar fuera, Él no va a rechazar oración de un corazón contrito.
de un corazón humillado delante de su presencia. Aleluya, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él va a romper las cadenas de tu vida. Aleluya, Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere llevarse todo aguijón, toda enfermedad. Aleluya, todo lo que atormenta tu vida, tu corazón, porque alabamos a un Dios grande, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, un Dios que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Aleluya, un Dios que te dice hoy, sigue adelante, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para que podamos seguir adelante, para que podamos buscarle, para que podamos buscar, aleluya, doblar nuestras rodillas, orarle a nuestro Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público, porque Él no rechaza un corazón contrito, un corazón humillado delante de su presencia. Aleluya. Dios quiere hijas e hijas de fe, hijas, ¿no es cierto?, que aviven el fuego de Dios, del Espíritu Santo que se había, aleluya, apagado, porque muchas veces pasamos por épocas de sequía, aleluya, ¿no es cierto?, de oscuridad en nuestras vidas, donde no vemos nada, aleluya, donde sentimos que Dios está lejos de nosotros, aleluya, Santo Rey de la Gloria, pero Dios, aleluya, es el que está contigo. Dios no te dejará y no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Un Dios que te dice hoy, sigue adelante, sigue congregándote, sigue entrando al templo, aleluya, sigue buscando mi rostro, sigue buscando mi presencia, sigue buscando el Espíritu Santo, aleluya, porque Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Aleluya, es el Espíritu Santo el que te va a guiar, el que te va a ayudar, el que te va a mostrar el camino, la senda por la cual debes seguir. Aleluya, no estás solo, pueblo, iglesia. Aleluya, Santo Rey de la Gloria, bendito y alabado sea su nombre. Alabamos a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y así como Dios, aleluya, estaba llamando al profeta Samuel, hoy Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia. Aleluya, que le busquen, que no pierdan el primer amor en sus vidas, en sus corazones, porque muchas veces perdemos el interés, perdemos la motivación, nos hace falta la fuerza para poder buscar su rostro, su presencia. Muchas veces perdemos, aleluya, el primer amor, aleluya, pero Dios está aquí para fortalecerte, porque Él le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Él hoy te dice, clámame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Dios quiere hijas que le busquen, que les oren, aleluya, que les busquen en los secretos, aleluya, que les busquen, ¿no es cierto?, en lo oculto, que se humillen su vida, su corazón delante del Señor, porque Él te va a dar la recompensa algún día. Él, aleluya, porque, aleluya, no sacamos nada, ¿no es cierto?, con afanarnos en esta vida, porque todo esto pasará, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Un día estaremos con Él, un día nos gozaremos en la boda del Cordero, un día estaremos, aleluya, en su presencia, aleluya, estaremos viéndole cara a cara, aleluya. Por eso sigue adelante, porque la recompensa te la da el Señor. No importa quién se esté levantando hoy contra tu vida, no importa quién se esté levantando, porque todos los días tenemos lucha, porque hay uno que nos duerme, hay uno, ¿no es cierto?, que no descansa, hay uno, ¿no es cierto?, que te está haciendo la guerra todos los días, ¿no es cierto?, pero no escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, del Espíritu
Espíritu Santo, que hoy te dice, más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Escucha la voz de Cristo Jesús, aleluya. No escuches la voz del enemigo, del desaliento, porque hay uno que te quiere volver, aleluya, a la misma mundicia de donde nosotros salimos, pero no podrá, porque Jehová es el que pelea por ti, aleluya, porque Jehová te quiere bendecir. Él quiere bendecir tu hogar, Él quiere bendecir tu ministerio, Él quiere bendecir, aleluya, tus finanzas, Él quiere bendecir, aleluya, tus hijos, aleluya, aleluya. Él quiere hacer ese milagro que tanto estamos esperando, porque para Él no es nada imposible. Clama a lo justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Para Él no es nada imposible. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Alabamos a un Dios que está cercano a los quebrantados de corazón y sana sus heridas, aleluya. Dios quiere sanar tus heridas, Dios quiere sanar las heridas de tu corazón. Dios quiere, aleluya, llevarse ese sufrimiento, restaurar tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos, aleluya. Todo lo que el enemigo te ha robado, todo lo que el enemigo, aleluya, te ha, ¿no es cierto?, has robado en tu vida. Dios quiere poder, aleluya, bendecirte. Dios quiere poder ayudarte a que puedas seguir adelante de este camino de salvación. Aleluya, Santo Rey de la Gloria. Y Samuel buscaba mientras otros, aleluya, mientras otros dormían, mientras otros, aleluya, ¿no es cierto?, como Elí, aleluya, él dormía, aleluya, él buscaba, él, aleluya, se consagraba, él entraba al templo junto a la presencia de Dios, junto al arca del pacto de Dios, aleluya. Hoy busca su presencia, busca, aleluya, su presencia, porque si tú buscas su presencia, Él te va a respaldar, aleluya, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, aleluya. Cuando la presencia de Dios estaba, aleluya, antiguamente en un lugar, Jehová respaldaba ese lugar, respaldaba, aleluya, y Dios hoy quiere respaldarte con su presencia, con su Espíritu Santo. Dios quiere hijos que busquen su presencia, hijos, aleluya, que les amen a Él, que lo pongan a Él en primer lugar de su vida. Como dice la palabra de Dios, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Él enderezará tus sendas, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, aleluya, porque alabamos a un Dios grande, a un Dios que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacernos frente? Aleluya, Santo Rey de la Gloria. Jehová hoy llama a su pueblo, hoy llama a su iglesia. Dios quiere hijas de fe que se levanten, aleluya, que busquen su aceite, que busquen la presencia de Jehová, aleluya, que oren, aleluya, porque muchas veces hay luchas para poder buscarle, para poder orar, aleluya, como dice la palabra, que el espíritu está dispuesto, pero la carne muchas veces está débil, aleluya, muchas veces estamos cansados, muchas veces estamos fatigados, muchas veces nos sentimos sin fuerza, sin ánimos para poder buscar de la presencia del Señor, pero Dios quiere que avives ese fuego que hay, aleluya, por medio de su Espíritu Santo, que busques su presencia, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Dios, aleluya, estaba llamando a Samuel y Dios hoy está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia, aleluya, que marquen la diferencia, que le digan, heme aquí, Señor, aleluya, que se postren, que se humillen, porque dice la palabra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y clamaren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, y perdonaré su pecado. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, un Dios que está dispuesto, aleluya, a restaurarte, aleluya, a restaurarte
restaurar tu vida, tu hogar, tus hijos. Aleluya, tu corazón. Aleluya, cómo hemos llegado delante de su presencia. Pero Dios quiere, aleluya, que lo miremos a Él por sobre todas las cosas. Santo Rey de la Gloria, porque no conocemos el día de mañana. Solamente conocemos este instante, este momento que el Señor nos da. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos, aleluya. Esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Esfuérzate, aleluya, por agradarlo cada día, porque no hay otro camino, solamente hay un camino. ¿No es cierto? Sé como esas vírgenes, ¿no es cierto?, prudentes, que se preocuparon de llenar sus lámparas de su aceite, de su Espíritu Santo. Aleluya. Sé como esas vírgenes, ¿no es cierto? No seamos como las vírgenes insensatas, sino que seamos como aquellas vírgenes prudentes, aleluya, que se preocuparon de llenar sus lámparas del aceite de Jehová, aleluya, del Espíritu Santo de Dios, aleluya, mientras, aleluya, pueda ser hallado, porque no conocemos el día de mañana, iglesia, pueblo. Si estamos aquí es por su amor, es por su misericordia que Él tiene para nuestras vidas. Él nos llama con lazos de amor, Él nos llama con lazos de misericordia, porque para Dios eres importante, eres la niña de sus ojos, aleluya, eres, ¿no es cierto?, real sacerdocio, nación santa. Somos, aleluya, importante para Él, y Dios quiere, aleluya, que llegues hasta el final del camino, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la fe, he, ¿no es cierto?, guardado, aleluya, la corona, aleluya, por lo cual me está guardado la corona de justicia, y no tan solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Pelea la buena batalla de la fe, aleluya. Sigue adelante buscando a este Rey de Reyes, a este Señor de Señores, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante que el Señor nos da. Dios quiere hijas e hijas, aleluya, que marque la diferencia, que busquen el Espíritu Santo de Dios. Así como Jehová llamaba a Samuel, Dios nos llama hoy a nosotros. Dios nos llama hoy a nosotros, pueblo del Señor. Aleluya. Busquemos su rostro, busquemos su presencia, busquemos su Espíritu Santo. Aleluya. Santo Rey de la Gloria. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor. Los invito a dar gracias al Señor por la palabra de Dios. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, esta día, Señor, que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor, Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia. Gracias porque usted nos llama, Señor. Aleluya. A marcar la diferencia, porque usted quiere hijas e hijas que se levanten como Samuel, aleluya, Padre, que busquen de tu presencia, que busquen, aleluya, que se congreguen, que se consagren, que entren al templo en la intimidad, en lo oculto contigo, aleluya. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia que ha escuchado tu palabra. Dale fuerza para que puedan seguir adelante. Aumenta su fe, aumenta su confianza, mi Cristo de la Gloria, para que puedan seguir adelante cada día confiando en ti, Padre Celestial. Aumenta su fe, aumenta su confianza, mi Cristo de la Gloria. Dale fuerza al cansado, sana al enfermo, mi Cristo de la Gloria, y ayúdanos, Señor, a buscarte, a pararnos en la brecha, a marcar la diferencia, Señor, en un mundo, Señor, que se pierde cada día. Aleluya, hacer tu voluntad, a decir, heme aquí, envíame a mí, a decir, heme aquí, aleluya, a quién irá, aleluya. Bendice tu pueblo, bendice este mensaje, aleluya, Padre amado, a tu iglesia en esta hora, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Y Dios bendiga.